Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Estamos con el transistor JFET y polarización. Aquí pone self-bias, autopolarización, y tenemos este ejercicio en el cual nos dice que este es el circuito. Tenemos un voltaje de entrada aquí y un condensador y tenemos este transistor. Queremos ver qué es lo que le sucede. Ahora suponemos que no hay ningún voltaje en la entrada. ¿Y qué es lo que le sucede a este circuito? Cuando es un JFET, sabemos que la gráfica de corriente es esta, llega a un punto máximo de saturación. En este caso dice que esto es 8 miliamperios. Aquí tengo 8 miliamperios, es cuando VGS es 0, cuando VGS es 0 voltios, la intensidad que pasa es máxima y en este caso es 8 miliamperios. V pinch-off, menos 6 voltios. Este punto aquí será menos 6 voltios. Quiere decir que si VGS es menor que menos 6, la intensidad es 0. Si VGS está entre 0 y menos 6, estamos en la zona activa. Si VGS es mayor que 0, estará saturado. Y si VGS es menor que menos 6, está en la zona de corte. Tenemos tres valores de VGS, menor de menos 6, hasta 0 y más de 0. Aquí VGS es variable, voy variando VGS y me da esta intensidad. Nos pregunta en este caso concreto con este transistor JFET de canal N, la flecha entra de 8 y menos 6, la intensidad D, la intensidad que atraviesa el drenador, que es la misma que la intensidad que pasa por aquí, drenador y fuente. Sabemos que en un transistor JFET la entrada IG es 0, no hay corriente, y que lo controlamos con el voltaje. Y de VGS. VGS será el voltaje en G menos voltaje en S. La caída de voltaje aquí es VGS. Y VDS es la caída de voltaje entre VD y VS. Aquí en esta gráfica, ID en función de VDS es esto de aquí, que es lo que es variable. Aquí voy variando VDS. Aquí varío VGS y la corriente me varía así. Hay más o menos corriente si yo varío VGS. Si aquí tuviera una fuente de voltaje y voy variando el voltaje, varío el voltaje en G, varía la diferencia, iré consiguiendo más o menos corriente. Aquí lo que hago de alguna manera no es tan fácil. Aquí sí que es más fácil variar el voltaje G. Aquí el voltaje DS nos está diciendo en función de cómo va la caída de voltaje que hay aquí, cuál es la intensidad que pasa. ¿Qué nos dice esto? Que a partir de este punto la ID es saturada. Bueno, esto es para un voltaje concreto de VGS. Vamos a suponer que esto es para un VGS el que hay aquí ahora, que no sé cuál es, VGS. Hay corriente, tiene que ser mayor de menos 6. Si fuera menos 6 voltios, la recta vendría por aquí. Esto sería para menos 6 voltios. ID, la máxima es 8 miliamperios. O sea que si aquí tengo el 8 miliamperios, por ejemplo, significa que hay una recta. Vamos a dejar en color verde la máxima. Que a partir de un punto, que puede ser distinto de VDS, a partir de cierto valor, ya es máximo y es 8 miliamperios. Si estoy por debajo del VGS0, esto sería VGS0. Si es VGS0 o mayor, estaría por encima. Si fuera VGS, por ejemplo, 1 voltio. Si es positivo, está saturado y da también 8 miliamperios. Si estoy en la zona, esto sería zona saturada, estoy aquí en la zona activa, menor de VGS igual a 0. Y la zona de corte, menor de menos 6 voltios. Corte, aquí no pasa corriente. Y en la gráfica nos va muy bien porque entendemos más las cosas, lo que sucede. Entonces, en este caso concreto vamos a ver los valores de VD, VG, VS. Entonces, VG. VG es este voltaje de aquí. Si nos fijamos, VG está unido aquí por una resistencia 0. Aquí tengo 0 voltios. Aquí la intensidad de entrada es 0. Si hemos dicho, si aquí no hay intensidad de corriente, que no hay, en el JFET no entra corriente, aquí de voltaje es 0. Si aquí tengo 0 voltios, seguiré teniendo 0 voltios. Hemos dicho que por ahora aquí, suponemos que esto no está, bueno, hay un condensador como si estuviera desconectado.
0 voltios tengo que VG igual a 0 voltios. Yo tengo VG igual a 0 voltios. Vamos a dibujarlo aquí. 0 voltios es el voltaje en VG. Voltaje en S. Voltaje en S será la caída de voltaje entre S y 0. Voltaje en S es la caída de voltaje de aquí y aquí que coincidirá con ID por 1K. 1 por I sub T. Caída de voltaje aquí, vamos a dibujarlo. 1 por I sub T. Caída de voltaje aquí, I por R. 3,3 por I sub T. ¿Cuánto vale VD? VD será... Tenemos que VD será igual a el voltaje que hay arriba menos el voltaje que cae. 20 voltios menos lo que caiga, que es 3,3 I sub T. También podemos aplicar la ley de Kirchhoff en esta rama de la derecha. Aquí nos dice que 20 voltios, voltaje total, tiene que ser igual a la caída de voltaje aquí, que es 3,3 I sub T, más la caída de voltaje aquí, que es VDS, que es variable, puede ir variando, que no se varía, más la caída de voltaje aquí, que es 1 por I sub T. Como 3 más 1 da 4, me queda que 20 igual a 4,4 I sub D más VDS. Tengo una ecuación, nos pide ya I sub D, tengo que I sub D, VGS, no sé cuánto vale VGS porque no sé cuánto vale S. Y aquí tengo VD, S y D, una ecuación con dos incógnitas. Más cosas que podemos hallar. VGS. VGS es VG menos VS. VG es 0 voltios, eso sí que lo hemos hecho. Menos VS, que es, hemos dicho que VS es I sub D. Tengo que VGS es igual a menos I sub D. Aquí tengo I sub D, VDS y VGS. Todavía no podemos calcular. Seguimos, pasamos de página y entonces tenemos esta fórmula, dejaremos aquí que se vea. VGS es igual a menos I sub T y la otra es 20 igual a 4,3 I sub D más VDS. Podemos utilizar aquí la ecuación de Shockley, que nos dice que la corriente que pasa, Shockley's equation, I sub D igual a I sub D saturado por 1 menos VGS partido por VP al cuadrado. De donde I sub D, la corriente que atraviesa esto, I sub D, I sub D será, esto es I sub D, ponemos los valores que tenemos aquí, esto es 0 voltios, I sub D será I sub D SS, I sub D SS, miramos los valores que nos daba el problema, I sub D SS, este es 8 y menos 6, 8 miliamperios y menos 6 voltios, 8 miliamperios por 1 menos voltaje Kirchhoff menos 6 voltios, VGS al cuadrado. Ahora aquí ya tengo una ecuación que tengo I sub D y VGS y VP. VGS lo puedo sustituir por menos I sub D. Ponemos aquí I sub D igual a 8 por 1 menos VGS, que es menos I sub D. Menos y menos se van y queda I sub D igual a 8 por 1 menos I sub D entre 6 al cuadrado. Esto es una ecuación de segundo grado que lo podemos resolver y nos da como valor I sub D. Despejamos, lo vamos a hacer, I sub D, valores 14 miliamperios, un valor, y el otro 2,6 miliamperios.
Estos dos valores directamente descartamos uno porque vemos que el de saturación es 8 miliamperios. Por lo tanto, esto no puede ser 14 miliamperios. Si la ID de saturación es 8 miliamperios, es el máximo, este no puede ser. Este es un valor posible. ID igual a 2,6 miliamperios. Tenemos en principio un valor de ID. Con ID, fijaros, puedo calcular VGS. VGS, hemos dicho que es igual a menos I sub D. Menos 2,6 miliamperios es el valor de I sub D. VGS igual a VG menos VS. VG, 0. VS, 0 menos VS igual a menos 2,6, que es VGS. VGS es menos 2,6. Puedo despejar que VS igual a 2,6. Más o menos, y esto lo podríamos también haber deducido por lo siguiente. Si I sub D es 2,6, lo sustituyo aquí. En rojo, aquí pongo 2,6 y aquí pongo 2,6. 2,6 por 1, caída de voltaje aquí, 2,6 voltios. 2,6 por 3,3, caída de voltaje aquí es 2,6 por 3,3, 8,58 voltios. Ponemos 8,6 voltios. Caída de voltaje aquí, si el total es 20 y aquí caen 8,6 y aquí 2,6, sumo 8,5 más 2,6 igual. Esto le quito 20, es el voltaje total, y la diferencia, 8,8, son el voltaje que cae en VDS. Ya tengo que VDS, por la ley de Kirchhoff, VDS igual a 8,8 voltios. También puedo calcularlo, 20 menos 8,6 me dará el voltaje aquí. Vamos a calcular 20 menos 8,6. 20 menos 8,6 igual a 11,4. Voltaje aquí, 11,4. Aquí caen 2,6, quiere decir que el voltaje aquí es 2,6. Y la diferencia entre 0,4 menos 2,6 tiene que ser este 8,8. V de 6 es 8. Y ya, entonces, este problema nos pedía hallar I sub D, hemos dicho que era 2,6, hallar VGS y VDS. Hemos calculado VGS, VDS si ahora nos daba 8,8 y VGS hemos dicho que era menos I sub D, que era también 2,6. Ya teníamos aquí, VS es 2,6 y I sub D 2,6 y VDS 8,8. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahora es irnos a la gráfica que teníamos, que es esta de aquí. Hemos dicho que VGS en este caso es 2,6, menos 2,6 voltios. VGS era 0, el voltaje en S es 2,6, 0, menos 2,6, menos 2,6. VGS es menos 2,6. ¿Qué más datos nos daba? La intensidad, también hemos dicho que era 2,6. Por lo tanto, estamos aquí, intensidad, tenemos la intensidad, habría que poder buscarla en la gráfica, no es de ese. Entonces, vamos a suponer que este es el 2,6 y el valor que hemos hallado de VDS es 8,8. O sea, si la gráfica que hemos dibujado era la roja esta, pues aquí tendría que estar el 2,6 de intensidad y aquí estaría el 8,8 de VDS. ¿Estamos o no en la zona de saturación? No, no estamos en la zona de saturación, porque la zona de saturación tiene que ser, bueno, no, para cada VGS hay un voltaje de saturación. ¿Cuál es el voltaje de saturación? Vamos a ver, el voltaje de saturación. Voltaje de saturación será el máximo que puede atravesar esto. ¿Cuál es la intensidad máxima que puede atravesar esto? Cuando aumento la intensidad, aumenta la caída de voltaje. Sabemos que el voltaje total 20 es igual a la caída de voltaje en la resistencia de 3,3 más la caída de voltaje en DS más la caída de voltaje en la resistencia de 1K. Si aumenta la intensidad, aumenta la caída de voltaje aquí.
esto aumenta la caída de voltaje aquí y aumenta el voltaje aquí. Intensidad de saturación la máxima, entonces VDS será casi cero. Vamos a poner que VDS es 0 voltios. Entonces, si esto es 0 voltios, la intensidad máxima, podemos poner aquí, voltaje en 3,3 es la intensidad máxima de saturación por 3,3. Y esta es más la intensidad máxima de saturación por 1. O sea, un 4,3 por la intensidad de saturación, esto es igual a 20. De donde la intensidad de saturación máxima será 20 entre 4,3. Y divido 20 entre 4,3 y me da 4,65. 4,65 miliamperios sería la intensidad de saturación máxima para este circuito. Ojo, que cuando antes hemos dicho el ID saturado aquí máximo de 8, es el que puede, es con VGS igual a 0. Mientras que ahora lo que estamos calculando es la intensidad de saturación máxima para este circuito. Entonces, máxima con este circuito, con 3. La intensidad de saturación depende del transistor, no del circuito. Cuando yo añado o quito resistencias, pues estoy variando la intensidad de saturación. Entonces, con este circuito, con VGS 0, pasa un máximo de 8 miliamperios. Pero con este circuito, con estas resistencias, la intensidad máxima, esta es de 4,65. Si es 4,65, volvemos a la gráfica. Aquí tendré el 4,65, que es la de saturación. Esta es la recta que nos importa. Voy a borrar las otras. Si me deja borrar, bueno, pues si borramos esta y esta es la que nos queda. Bueno, y con esto acabamos